Bien, en esta tarde vamos a compartir un poco, como siempre lo hacemos, de la palabra del Señor. Dios siempre tiene palabra para nosotros. Y analizando un poco lo que es la enseñanza de la Biblia, el contenido del propósito de Dios, siempre es el mismo. Dios tiene un propósito principal. Su enfoque principal es amarnos, es cuidarnos, es protegernos, es bendecirnos, es ayudarnos. Cualquier enseñanza que podamos nosotros enfocar en la palabra de Dios estará siempre reflejada esas características de Dios, ese empeño que Dios tiene de bendecir a su pueblo, a sus hijos, a su creación, de bendecir todo lo que Él ha hecho. Y muchas veces cuando nosotros, ahora que entendemos la palabra, que hemos recibido de la gracia del Señor, podemos entender que en otro tiempo tal vez fuimos rebeldes, tal vez nos resistimos a la voz de Dios, al llamado de Dios sobre nuestras vidas. Y yo creo que cada uno de nosotros, en su ignorancia espiritual vivida anteriormente, pasamos por muchas de estas cosas que no entendíamos antes y que ahora venimos a entender a través de su palabra. La Biblia está llena de historias. Al que le gusta la historia, entonces se deleita en cada una de ellas, mirando siempre el propósito que Dios tiene para con el hombre. Dios siempre ha trabajado con el hombre en distintas épocas de la existencia humana. Y hoy día, en este tiempo, nos toca a nosotros entonces entender cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Por eso este preámbulo es simplemente para que usted prepare su corazón, porque Dios tiene cosas buenas para nosotros. ¿Cuánto lo creen? Dios siempre tiene cosas buenas y maravillosas para nosotros. En esta tarde quiero que vayamos al segundo libro de Samuel en el Antiguo Testamento. Me gusta mucho el Antiguo Testamento. Por supuesto, también me gusta el Nuevo. Pero en el Antiguo Testamento hay unas historias tremendas, donde se reflejan esas características bien desmenuzadas de lo que es Dios, el trato de Dios para con el hombre. Segunda de Samuel capítulo 6, vamos a leer esos primeros 11 versículos para tener un contexto de la historia. Y dice así la palabra del Señor. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera,
de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Señor, gracias por tu palabra. Trae revelación de arriba del cielo, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y ayúdanos, Señor, a discernir tu palabra y tu voluntad para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Mi tema: llevándote a Cristo a tu hogar. Llevándote a Cristo a tu hogar. Todos anhelamos la bendición de Dios sobre nuestras vidas, siempre. Si hay algo que deseamos, y más cuando conocemos la gracia del Señor, cuando hemos recibido el beneficio de Dios, si hay algo que anhelamos, es esa bendición que viene sobre nuestras vidas cuando uno entra en relación con Dios, cuando uno empieza a conocer el mundo espiritual bíblico, porque hay un mundo espiritual paralelo que no es bíblico y en la cual mucha gente está y mucha gente practica, y que nosotros sabemos por la palabra lo que se mueve en ese mundo espiritual no bíblico. Pero cuando hablamos del mundo espiritual bíblico, estamos hablando de ese ambiente, de esa atmósfera espiritual a donde Dios nos lleva una vez que nosotros conocemos al Señor. ¿A cuántos le cambió la vida cuando conocieron a Cristo? Aleluya. Antes de conocer a Cristo, usted hablaba de Cristo. No, eso era para las monjitas o para las viejitas o para la gente así que ya estaba como desahuciada. Pero hablar de Cristo, eso no cabe muchas veces en las conversaciones modernas de la gente de hoy. Pero cuando conocimos a Cristo, algo sucedió y empezamos ahora no solamente a hablar de Cristo, sino a anhelar a Cristo, a desear que las cosas buenas de Cristo sucedieran en nuestras vidas. Y yo creo que eso es parte del propósito de Dios. Hay algo en el Señor, el empeño de Dios en bendecir nuestras vidas, en construir su reino, su palabra, el hombre espiritual, el ser espiritual en cada uno de sus hijos. Ese es el propósito de Dios. O sea, en otras palabras, que nosotros maduremos, que nosotros crezcamos, que nosotros nos parezcamos cada día más al Señor, a ese Señor que nos llamó, a ese Señor que lo dio todo por nosotros. Y ese es el empeño del Señor, en bendecirnos. Y es el deseo que tenemos todos. Yo no sé si es su deseo, es mi deseo. ¿Es su deseo? Aleluya, bendito sea el Señor para siempre, porque ese es un buen deseo. Pero ese buen deseo no llega así, no cae del cielo así como piñata. No,
sino que ese buen deseo que hay en el corazón de uno tiene una condición, y la condición está plasmada en su palabra. Por eso hay cosas que nosotros, para empezar a entrar en el mundo espiritual de Dios, necesitamos ¿qué? Conocer lo que Él le dijo al hombre, lo que Él le reveló al hombre en su palabra. Esto es fundamental, y créame que se lo digo de todo corazón. Es fundamental de que nosotros conozcamos a Dios a través de su palabra. A veces cuando compramos algún equipo o algo, lo menos que hacemos es mirar el catálogo, porque ya como que sabemos, y ya entonces lo ponemos en función por lo que nosotros presumimos. Pero déjeme decirle de que en el camino del Señor, Dios está esperando que cada uno de nosotros leamos el manual, leamos las instrucciones de Dios, para que podamos conocer cuál es su voluntad y cuál es el propósito de Dios. Y yo estoy diciendo todo esto porque en el pasaje que leímos, ahí se manifiesta precisamente esta condición del hombre, cuando queriendo hacer las cosas para Dios, teniendo el buen deseo de hacer algo bueno para Dios, pero fuera de lo establecido por el Señor, entonces eso trae consecuencias tremendas. ¿Por qué a veces tarda la bendición en llegar a nuestras vidas? ¿No se ha preguntado usted a veces cuando estamos necesitando algo? Cuando Dios, que conoce los corazones, conoce nuestra necesidad, y estamos orando por algo, cualquier necesidad que tengamos, y podemos entonces muchas veces invertir bastante tiempo en alguna petición delante del Señor, pero pareciera que como que Dios no responde esa oración. ¿Cuántos han tenido esa sensación? Y es tremendo, es a veces algo que uno dice: ¿será que yo estoy fallando en algo? ¿Será que Dios no me escucha a mí? ¿Que yo no sé orar? ¿Será que tengo que gritar más duros para que Dios me escuche? Y a veces nos llena el corazón se nos pone pequeño al no entender de la manera como Dios está obrando en medio de nuestras necesidades, porque Dios las conoce. ¿Cuánto lo creen? Dios conoce, mire, antes de que el pensamiento llegue a nuestra mente, ya Dios conoce. O sea, es algo impresionante ver esas características que hay en Dios. Pero también a veces no entendemos cuando vemos a otras personas que pareciera que sí todo les sale bien, que todo parece que les cuadra y todo les fluye como más fácil, y pareciera entonces que lo nuestro como que hay algo que no deja que pueda florecer y que llegue a la presencia del Señor. Si nos vamos a la historia que hemos leído, un poco de historia bíblica del Antiguo Testamento, en el tiempo de los jueces, en el tiempo de los reyes, recuerden de que ya la historia es en el tiempo de David, en el tiempo donde comenzaba prácticamente la era de los reinados en Israel. Pero la historia va un poco más atrás, para el tiempo de los jueces, cuando Dios instituyó jueces en Israel, jueces que juzgaran justamente delante de Dios ante el pueblo.
Porque si hay algo que necesitamos nosotros es guianza, buenos líderes, buenos maestros, buenas personas que nos guíen, que nos instruyan por el buen camino. Pero a veces no es fácil conseguirlos. A veces vemos personas que parecieran que tienen un buen mensaje, una buena enseñanza, pero hay cosas, y más en este tiempo, en un tiempo difícil, donde la iglesia está llamada, mire, a abrir los ojos, a despertar, a discernir, a conocer lo que se mueve alrededor de nosotros. Por eso la importancia de nosotros poder conocer la Escritura, la palabra del Señor. No podemos decirle amén a todo lo que escuchemos. Yo sé que usted acaba de decir amén. Ese es un buen amén. Aleluya. Pero ese ejercicio del amén a veces lo hacemos inconscientemente. Y todo lo estamos aprobando. Cuando usted dice amén, ¿usted sabe lo que está diciendo? Así sea. Así sea. Eso es lo que significa el amén. Pero a veces con mucha ligereza podemos decirlo sin discernir lo que nosotros estamos escuchando. No me estoy saliendo del tema, simplemente estoy encuadrando la enseñanza que Dios tiene para nosotros el día de hoy. En ese tiempo de los jueces estaba el juez y sacerdote Elí. No me voy a enfocar en la vida de Elí. Él tenía 2 hijos. Ya en el ocaso de su vida, Elí, que fue un hombre, un gran juez, uno de los grandes jueces de Israel, un hombre de Dios, un hombre que mantuvo un testimonio en sus años más lúcidos delante del pueblo y delante de Dios. Pero algo sucedió en el devenir del tiempo y de los años, cuando ya entonces Elí perdió el control sobre muchas cosas de las que Dios les había encomendado, entre ellos sus hijos, 2 joyitas que empezaron a hacer desastres y empezaron a dar mal testimonio delante del pueblo. Y a cada momento le llegaban las quejas a Elí, y aquello entristecía el corazón del sacerdote Elí. Porque estamos seguros de que él no les enseñó cosas malas a sus hijos, pero por alguna razón los hijos empezaron a apartarse de los caminos del Señor. Aleluya. En esa época, dice la historia, encuadrando la enseñanza, que el arca de Jehová fue capturada por el ejército enemigo, los filisteos. El arca de Dios, el arca que un día Dios mandó a construir, que le dio las instrucciones a Moisés para construirla, para que en aquel arca se metieran 3 cosas que para Dios tenían mucho significado. Y no solamente para Dios, sino que Dios quería que eso tuviera el significado también para el pueblo de Dios. Por alguna razón, el pueblo de Israel perdió el control del arca, y ahora el arca de Jehová estaba en manos del enemigo. Imagínense, el arca de Dios en manos de aquellos que profanaban a Dios, de aquellos que no honraban a Dios con sus vidas, de aquellos que tenían otros intereses en sus vidas menos las cosas sagradas de Dios. Y esa figura triste en la historia de Israel se repite a través del tiempo, cuando la iglesia de Jesucristo ha perdido la visión del llamado de Dios, y cuando la iglesia ha perdido el objetivo para lo cual Dios ha llegado al corazón de los creyentes. Y empezamos entonces a jugar con las cosas sagradas de Dios, restándole importancia a lo que debe tener importancia
en nuestras vidas. Pero ese botín codiciado solamente duró 7 meses en las manos de los filisteos. ¿Cuántos conocen esa historia? Aleluya. Yo les invito para que lean la palabra del Señor. Mire, estas cosas hay que leerlas, hay que instruirse en la palabra de Dios. No se acostumbre solamente a conocer la Biblia por lo que se dice aquí, sino esfuércese por crear el hábito de leer la palabra del Señor y poder entender estos propósitos tan importantes de Dios. El arca de Dios era el lugar donde Dios habitaba. Fue construida por Moisés, era una caja de madera de acacia recubierta de oro tanto por fuera como por dentro, donde ahí se guardaba el maná, parte de ese maná que había caído del cielo durante la travesía del pueblo de Israel durante esos 40 años en el desierto. Ahí se guardaban las tablas de la ley que un día Dios le había dado a Moisés. Y ahí se guardaba la vara de Aarón, la vara con que Aarón condujo al pueblo a la conquista de la tierra prometida. Esas 3 cosas iban a estar en esa arca. Y eso para Dios tenía un significado profundo. Y que muchas veces el pueblo de Dios no sabe valorar la bendición que Dios le ha entregado al pueblo. Dios nos ha entregado grandes cosas a nosotros. Mire, nosotros no tenemos el arca, ni tenemos el maná, ni las tablas de la ley, ni la vara de Aarón. Pero ¿sabe qué tenemos? Tenemos la palabra del Señor, la Biblia. Los 66 libros inspirados por Dios. Para que nosotros entonces esto le demos el lugar de privilegio y de importancia en nuestra vida. Aquí en el mundo occidental, lamentablemente, la Biblia no se mira como se mira en muchos países donde no tienen el privilegio de tener una Biblia. Y en estos días he estado viendo varios videos de eso, de países, mire, donde cuando las personas le entregan una Biblia, lloran, se arrodillan, levantan sus brazos, dándole gracias a Dios por haber tocado, por haber Dios puesto en sus manos por primera vez una Biblia. Y nosotros a veces no sabemos valorar lo que Dios nos ha entregado. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. La historia nos refiere que ese cofre fue devuelto por los filisteos después de ver el juicio que llegó a ellos. Ellos durante 7 meses, ellos pensaron de que aquella caja mágica iba entonces a estar a favor de ellos en contra del pueblo de Israel en las batallas que ellos estaban librando. Pero fue todo lo contrario. Dice la historia de que durante esos 7 meses el pueblo filisteo se enfermó. Le vinieron llagas, tumores, ellos no sabían, estaban vueltos locos, no sabían qué hacer. No tenían explicación para aquello y llegaron a la conclusión de que aquella arca había traído no lo que ellos pensaron, sino todo lo contrario, maldición a su nación y a su tierra. Y por eso entonces ellos devuelven el arca. Y la devuelven, la mandan, ya ellos no querían ni siquiera tocarla, la montan en un carruaje y mandan entonces a los animales que llevaban el arca, los arrean para que los animales llevaran el arca hasta territorio israelí, hasta territorio hebreo. Y todo esto pasa porque Dios tenía propósitos. ¿Cuántos lo creen que Dios siempre tiene propósitos sobre nuestras vidas? Mire, y todo lo que es de Dios regresa a Dios. Aleluya. Todo el que es de Dios regresa a Dios. Tarde o temprano Dios empieza a obrar, Dios empieza a quebrantar, Dios empieza a hacer cosas en el corazón de sus hijos.
Dios empieza a redarguir el corazón de sus hijos. Cuando uno es hijo de verdad, mire, escríbalo. Porque si usted está caminando fuera de lo establecido por el Señor, entonces Dios va a poner los correctivos. Dios va a apretar las tuercas en su vida. Y lo que usted está esperando, tal vez bendiciones sobre su vida, se va a convertir en una situación trágica, tal vez difícil. Porque Dios está muchas veces ajustando sus propósitos en la vida de sus hijos. Porque a la final, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios lo que desea es que usted entre en la obediencia. Usted y yo caminemos en la obediencia a Dios. Que empecemos entonces a ordenar nuestros pasos delante del Señor. Y dice la historia, adelantando un poco, entonces el cofre fue devuelto y llegó a la casa de Abinadab, una familia levita, de la familia sacerdotal, que dispuso entonces tener el arca en su casa. Dice la historia que durante 20 años estuvo el arca en casa de Abinadab. Pero ¿saben qué pasó? No pasó nada. La familia de Abinadab era una familia que había perdido la visión. Ellos tenían entonces lo más deseado del pueblo de Israel. Ellos tenían la misma bendición, la misma presencia de Dios en su casa, pero ellos no la valoraban. Ellos no valorizaron el privilegio que Dios les dio de tener durante 20 años. 20 años cerca de las cosas de Dios. 20 años escuchando la palabra de Dios. 20 años asistiendo a la iglesia. 20 años regocijándose tal vez en todas las cosas que se hacen dentro de una iglesia o dentro de una congregación, pero el corazón de ellos desconectado de la voluntad y de los verdaderos propósitos de Dios. Y dice que fue un tiempo difícil para Israel, que durante esos 20 años en que el arca había regresado, el pueblo se desenfrenó. El pueblo se desenfrenó en la idolatría, en el pecado. No les importaba si el arca estaba en casa de la familia de Abinadab. Ellos no le dieron importancia a eso. Y la historia entonces dice que cuando eso estaba acaeciendo, cuando eso estaba sucediendo, entonces cuando David, el rey, determinó llevarse el arca a Jerusalén, al palacio. Y haciendo aquello, saca el arca de casa de Abinadab, y llevando el arca, uno de los hijos de Abinadab se atrevió a ponerle la mano al arca, porque el arca iba a caerse. Dice la historia de que los bueyes tal vez tropezaron y el arca se fue a caer. Y Usa, y fue el pasaje que leímos, trató entonces de detener la caída del arca. Y dice la historia de que Usa cayó fulminado. Inmediatamente murió por aquella temeridad que hizo de haber tocado el arca. ¿Cuál es la enseñanza de esto? Aquí podemos ver varias cosas. Podemos ver tal vez la buena intención que tuvo Usa. Tuvo una buena intención al tratar de detener la caída del arca, porque al caerse sabemos que se iba a romper, algo iba a suceder. Y él entonces, queriendo hacer algo bueno, le vino la desgracia a su vida y a la desgracia y a su familia. ¿Por qué? Porque él traspasó lo que Dios había ya establecido. Lo que Dios le ha dado al pueblo para que el pueblo obedezca la palabra del Señor. Dios le ha dado al pueblo de Dios la palabra, ¿para qué? ¿Para que la tengamos de adorno?
para que la tengamos ahí en el Salmo 91, como mucha gente la tiene en la puerta de la casa, y se las compran bien grandes las Biblias, para espantar cualquier bicho raro que haya por ahí en el ambiente de la casa. Y ese no es el propósito de nosotros tener la palabra. La palabra de Dios es para nosotros entonces conocerla. Y no solamente conocerla en teoría, sino ponerla en práctica. Empezar ahora a modelarla en nuestra vida. Empezar a vivirla. Empezar a conocer lo que Dios exige, lo que Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. Porque de esa manera nosotros podremos entonces entrar en la voluntad perfecta del Señor. Usa tuvo un buen deseo en el momento, fue una reacción momentánea, se estaba cayendo aquello y él quiso entonces ayudar para que aquello no sucediera, desconociendo lo que la palabra enseña. Y mire, qué tremenda enseñanza cuando vemos las consecuencias de esto. Cuando el rey David miró lo que había sucedido, dice la palabra, de que el corazón de David se entristeció y tuvo miedo. Él tuvo también el deseo de llevarse aquello a Jerusalén, pero mira ahora lo que acababa de ocurrir, y David no estaba entendiendo por qué Dios le quitó la vida a Usa, si más bien estaba haciendo algo bueno. Pareciera que Dios entonces es contradictorio cuando queremos hacer algo bueno, y el problema es cuando queremos hacerlo a la manera nuestra, con el método nuestro, con los recursos nuestros, sin buscar la dirección del Señor. Y ahí es donde están precisamente los problemas en los cuales muchas veces nos metemos. Y decimos, Señor, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Y por qué a mí me sucedió esto? ¿Y por qué, Señor, si yo he hecho todo el esfuerzo, si yo te he buscado? Si yo me he portado bien, este año yo me he esmerado. Pero hay cosas en las cuales nosotros necesitamos revisar nuestra vida y rendírsela a Dios, y no llevarla de la manera tal vez que la estamos llevando delante del Señor. Hoy día hay mucha superficialidad en la manera como se conduce mucha gente delante del Señor, y simplemente se escudan diciendo Dios es amor. ¿Y cuántos creen que Dios es amor? Claro que Dios es amor. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de perdón. Pero la Biblia también dice de que Dios es un Dios, ¿qué dice? De fuego consumidor. Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios que se va a sujetar a la palabra que fue dada una vez y para siempre. Y por eso, mire, la importancia. Nosotros no podemos tratar de buscarle el lado flaco a Dios. No, porque Dios es bueno. Mi Diosito es bueno. Y mi Diosito, Él sabe, Él me conoce. Y Él sabe que yo soy débil por aquí, pero mi Diosito es bueno. Y mucha gente pasa toda una vida cristiana confesando eso. Mi Diosito es bueno. Y sí, yo sé que Diosito es bueno. Pero cuidado muchas veces en el terreno donde nosotros estamos pisando. Porque ese es el caso de mucha gente que trata entonces de justificarse delante del Señor con sus acciones, con su buen pensamiento, con su buen sentimiento, pero que no está ajustado a la palabra del Señor. Y cuando yo veo un pasaje como este, y que queda impreso ahí en la historia bíblica, donde Dios se está agradando por el gesto que tuvo David de sacarla de allá, de una casa que durante 20 años no fue honrada la presencia de Dios, para llevarlo al palacio, pero sin utilizar los recursos de Dios, lo establecido por Dios,
para nosotros poder llegar a agradarle al Señor. Por eso el Señor dice, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así como esas verdades establecidas por el Señor, que son contradictorias para mucha gente. Hay gente que dice, mire, los cristianos tienen un pensamiento bien cerrado cuando piensan que ellos son los únicos que se van a salvar. Así dice mucha gente. Y muchos piensan que por sus caminos o por sus pensamientos o por su manera de adorar sus ídolos, ellos van a llegar a Dios. Y por eso el pensamiento ese de que todos los caminos conducen al cielo o todos los caminos conducen a Roma. Ese era el dicho allá en esa época del imperio. Pero lamentablemente, y digo lamentablemente, están errados cuando el Señor estableció que para llegar al cielo hay un solo camino. Y ese camino es Jesucristo. O sea, en otras palabras, hay un solo método para nosotros poder alcanzar lo que más anhelamos y lo que más deseamos. Y ese método lo estableció fue Cristo Jesús. Ese método no lo establecen los hombres. Yo no voy a llegar al cielo como yo pienso, por lo que yo creo, o de la manera que a mí más me conviene, o más me gusta, o como yo más me adapto. No, amigo mío, hermano mío, no. Necesitamos revisar la palabra y necesitamos revisar nuestra vida delante del Señor. Por eso el Señor, sabemos que el Señor viene por una iglesia. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Dios viene por una iglesia entendida, una iglesia preparada, una iglesia santa, una iglesia que ha sabido discernir, que se ha apartado de todas las cosas contaminantes al corazón del ser humano. Y vivimos en medio de una sociedad contaminante y contaminada. Y por una iglesia penetrada en cierta forma por esa contaminación espiritual que hay en el mundo, que ha enrarecido el ambiente de muchos creyentes y de muchas iglesias. Lamentablemente hay que decirlo. Por eso, la confianza que tuvo Usa, esa no es la confianza que yo quiero tener. Yo quiero estar claro. David, eso despertó una alerta en el corazón de David. ¿Saben por qué? Porque David en el momento no entendió lo que le pasó a Usa. ¿Por qué? Si ellos más bien estaban guiando la caravana de aquella arca montada sobre un carro nuevo. Y ahí empezó la desobediencia, cuando Dios no mandó que el arca fuera montada en un carro, sino que esa arca tenía que ser llevada por hombres idóneos, preparados para eso. Pero no, ¿para qué vamos a llevarla así cargando? No, mira, ahí tenemos un carro para hacerlo. Cambiamos los métodos porque el modernismo nos permite a nosotros cambiar cosas para vivir un evangelio más chévere, más nice. Y empezamos entonces a cambiar cosas sin mirar las consecuencias de lo que eso puede traer. Por eso estas cosas a mí me despiertan una alerta, una alarma, que me hacen entonces buscar las raíces de nuestra fe, de nuestra convicción. ¿Qué es lo que Dios enseña? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Hasta dónde yo puedo permitirme cosas en mi vida? ¿Hasta dónde yo puedo darme licencia para interpretar a Dios y decir, no, Diosito me ama así? No importa, haciendo esto, Diosito me ama. Cuidado, porque aquí está un reflejo. Aquí está un reflejo de las consecuencias de las cosas que pueden suceder cuando se hacen fuera de la palabra del Señor, de los propósitos de Dios. Por eso la importancia de instruirnos en la palabra, de escuchar la palabra, de crecer en el conocimiento de Dios. No le diga amén a todo lo que usted escuche. Ahorita se escuchan muchas voces.
Hay mucha información. Ahorita por los medios de comunicación, por el internet, por las redes sociales, usted escucha y usted ve muchas cosas, pero cuidado. Porque hay cosas que suenan bonitas, hay cosas que arrugan el corazón y le sacan lágrimas a uno, pero cuidado, porque no todo lo que brilla es oro. Y no estamos llamados a un evangelio sentimental. La salvación no es por sentimiento, la salvación es por fe. Aleluya. Y fe en su palabra, en esa palabra que ha sido establecida por el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. David tuvo un buen deseo en su corazón, y un deseo noble, y un deseo que Dios respaldó. Dios lo estaba respaldando en el deseo de llevar el arca allá a Jerusalén, a la sede del gobierno, para que estuviera en el lugar que Dios había destinado para eso. Cosa que no tuvo el rey Saúl. Durante 40 años gobernó y en su corazón nada que ver. El arca estaba ahí, pero ¿sabe dónde tenía Saúl el arca? En un storage, en un warehouse. Allá lo tenía guardado. Que en el momento en que se necesitaba para poder tal vez librar una guerra, porque Dios mandaba al ejército de Israel a librar las batallas siempre con el arca por delante. Entonces cuando había un conflicto, mandaba a la comitiva: búsquenme allá, quítanle polvo al asunto y vamos para la guerra. De esa manera manejaba Saúl el arca, muy diferente a lo que quiso David. Y dice la historia que cuando caminaba el arca por aquellas carreteras, por aquellos caminos, él iba con un grupo de personas danzando, alabando y glorificando el nombre del Señor. Eso era parte de ese talento que Dios le había dado a David para hacerlo. Aleluya. Y lo hacía en integridad de corazón, sabiendo de que lo estaba haciendo para Dios, de que estaba haciendo algo que llenaba su corazón y llenaba el corazón de Dios. Por eso vino la confusión cuando este hombre Usa, hijo de Abinadab, cayó muerto. Eso él no entendía. ¿Saben? Esto nos llama a nosotros a reflexión. ¿Por qué David no entendía? ¿Por qué David no entendió esto? Porque David también se había descuidado en cosas que Dios había establecido. Porque cuando Dios le dio las instrucciones a Moisés en la construcción de aquel arca, Dios le dio todas las normas y reglas que seguirían en la ejecución de esa caja de madera. Dios dio las instrucciones a seguir. Pero eso se olvidó. Eso se dejó a un lado. Nosotros podemos acomodar las cosas y podemos entonces llevarlo a la manera más suave y a la manera mejor. Y por eso eso fue una lección no solamente para Usa, sino también para David, para que él abriera los ojos. Y dice la historia de que se entristeció su corazón. Y ahora tuvo miedo y detuvo la caravana. Y se repitió la historia. Lo metieron ahora en casa de otra familia. Pero ya no era la familia de Abinadab, sino ahora fue en la casa de Obed-Edom, el geteo. Y él dijo: no, sí, yo quiero, métanla acá, yo quiero la bendición para mí. Y él recibió aquello. Y tal vez le pusieron condiciones para recibirla. Dijo: yo me someto a todas ellas. Y recibió el arca en su casa. Pero mire qué diferencia. Dice la historia, y es la parte más impresionante de este pasaje. En 3 meses, la vida de aquella familia fue transformada. La vida de aquella familia fue cambiada. Se levantó el altar de Jehová desde aquel hogar.
Y el pueblo de Israel alrededor empezó a arrepentirse, empezó a venir a la presencia del Señor. Se estableció una vez más la presencia de Dios en medio de su pueblo. ¿Y qué es lo que marcó la diferencia? El corazón de Obed-Edom y su familia. Cuando ellos entonces le dieron el lugar más importante de su casa a aquello. Estoy seguro que mandó a quitar todos los muebles. Quiten todos los muebles, quiten todo eso. Papá, ¿y dónde vamos a poner el comedor? No te preocupes. Quita todo eso ahí, nos sentamos en el suelo, no importa. Pero esto va a estar en el lugar más importante de nuestra casa. Aleluya. A veces estamos en la casa. ¿Y dónde está? Mira, vamos para el culto. ¿Y dónde puse la Biblia? Búscame la Biblia. ¿No has visto mi Biblia por ahí? No, yo no la he visto. Y se vuelven locos buscando la Biblia. Y la buscan por todos lados y la consiguen allá tirada debajo de una cama. La actitud del corazón dice mucho. Eso nos dice mucho a nosotros cuando nosotros tenemos a Dios en primer lugar. Y eso fue lo que sucedió en casa de esta familia. Mire, no tuvieron que pasar 20 años. Dios le dio el privilegio a la otra familia. Durante 20 años tuvieron la oportunidad para enmendar su familia, sus pasos delante de Dios, para cambiar. A veces las oportunidades de Dios nos da la oportunidad para que busquemos. Y nos las vuelve a dar. Y las sigue dando. Y nos siguen invitando. Y nos siguen hablando. Y seguimos escuchando la voz de Dios, pero nos resistimos. Hasta que llega un momento donde se cierra la puerta. Un día llegó el día cuando Dios dijo: me sacas el arca de casa de Amibadat. Me sacas el arca de ahí. 20 años de oportunidad que no supieron aprovechar. Yo no sé cuánto tiempo tiene usted en los caminos del Señor. O cuántas veces usted ha escuchado la voz de Dios. Cuántas veces Dios ha bregado con nosotros para nosotros enderezar nuestros pasos. Porque a veces tenemos el deseo. Pero cuando salimos ya del templo y se nos olvida ya el mensaje, llegamos a la casa y llegamos otra vez a la rutina, ya ¿para qué? Hasta el próximo mensaje, cuando volvemos otra vez a llorar y venimos aquí al altar. Señor, perdóname. Yo te prometo, Señor. Y nos volvemos unos prometeos. Pero al final pareciera que entonces se repite la historia y no hay cambios. No hay cambios sustanciales en nuestra vida. Dios nos confronta, pero Dios tiene un límite con todas las cosas. Hay un momento, así como el tiempo de la gracia, llegará el día donde se cerrará el tiempo de la gracia, la oportunidad de la gracia. Cuando la iglesia sea arrancada de la tierra, se cerrará la página de la gracia para el hombre, donde ya no habrá más oportunidad para el hombre, donde el hombre tendrá entonces que enfrentarse a una realidad triste. Y por eso el tiempo es ahora. Esa familia tuvo 20 años de oportunidad y no la supieron aprovechar. Y esta otra familia apenas llegó el arca y en 3 meses fueron suficientes para que ellos recibieran la bendición de Dios. Y fíjense cómo finaliza esa parte. Dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Aleluya. Y cuando uno ve el contexto histórico, la bendición no solamente llegó a la casa de ellos, sino llegó entonces al pueblo de Israel. Hubo un despertar, hubo un avivamiento, hubo algo que produjo en el corazón de muchos buscar a Dios y apartarse del pecado, apartarse de la idolatría, apartarse de las cosas que a veces nos separan. Cuando se habla de idolatría dentro del pueblo cristiano,
Usted podrá decir, no, pastor, pero yo no soy idólatra, yo eso lo dejé hace muchos años atrás. Pero sabe que hay otra clase de idolatría, ¿verdad? Cuando un corazón está pegado, por decir, a un trabajo, y que lo que quiero es trabajar y trabajar porque me gusta trabajar, y ahí se está produciendo el fenómeno de la idolatría en el corazón de una persona. Cuando una persona está apegada a las cosas materiales, que se desvive, ella no va hasta para la iglesia hasta que no arregle el último cosa en la casa, hasta que no haga todo el aseo, y entonces el diablo le roba la bendición, porque no puede llegar aquí porque la casa está sucia. Y se produce entonces ese fenómeno de idolatría en el corazón de un creyente que no está sabiendo entender el propósito de Dios. Hay cosas, mire, donde uno tiene que hacer como José, cuando la esposa de Potifar trató de endulzar, de envolver a José. José no le dijo a la mujer de Potifar, mira, espérate un momentico, déjame buscar la ropa aquí para poder escapar de tus garras. No, dice la historia que José salió corriendo desnudo, huyó, porque sabía que estaba atrapado en la trampa del diablo a través de esta mujer. Y muchas veces los cristianos necesitamos actuar de la misma manera. No podemos mirar hacia atrás como la mujer de Lot, que están caminando hacia adelante pero con el pescuezo torcido para atrás, mirando lo que están dejando. A Dios no le agrada eso. Dios está esperando que nosotros tomemos decisiones serias en nuestra vida. Y las únicas decisiones serias que nosotros podemos tomar, las tenemos que tomar ahora. Hoy es el día de salvación, dice el Señor. Hoy es el tiempo para nosotros entonces cambiar, para nosotros procurar hacer las cosas conforme a lo que Dios ha establecido y no conforme a como yo siempre lo he creído. Hay personas que se escudan en eso. No, es que a mí me enseñaron así. Yo he estado en una iglesia por muchos años y a mí me formaron fue así, y yo lo hago es a esta manera. Cuidado, porque no es a la manera de como me enseñaron en mi organización o en mi iglesia, es a la manera de Dios. Ojalá que te hayan enseñado a la manera de Dios, no hay problema. Pero asegúrate que sea a la manera de Dios y no a lo que tú estás pensando o creyendo. Porque entonces ahí está el ejemplo y el espejo donde tenemos que mirarnos. Usa. Trató de hacerlo a su manera y le vino el juicio. Y eso despertó una chispa en el corazón de David el rey. ¿Qué se puede esperar? Cuando el rey cambió los planes y dijo, no, yo como que me aguanto aquí, porque esto no me está gustando, hay cosas que no entiendo. Y mire qué buena enseñanza, porque después de que el arca duró esos 3 meses en casa de Obed-Edom, entonces David, en su nuevo despertar, decidió seguir lo que Dios había puesto en su corazón, y se levantó de nuevo, y fue entonces cuando recuperó el arca y la pudo llevar a Jerusalén. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Qué lindo es el Señor. Porque el propósito de Dios es que nosotros alcancemos la meta que Él ha establecido para nosotros. Ese es el propósito de Dios. Por eso Pablo, hay una frase de Pablo cuando dice que si nosotros vinimos a ser heraldos para muchos, cuidado y no vayamos a ser eliminados. Aun cuando pudimos ser ejemplo y de bendición a mucha gente, cuidado y al final yo no soy eliminado. Y eso nos encierra a nosotros, que nosotros tenemos que vigilar en nuestro diario caminar, nuestra relación con el Señor. Y termino con esto, mi amado hermano.
no sea un cristiano del montón. Esto yo se lo he dicho a ustedes muchas veces. No sea un cristiano del montón. No sea un cristiano conformista. Ya vine al culto, ya vine a la misa del domingo. Por ahí hay uno que viniendo muchas veces al servicio y todavía le dice a esto misa. Pastor, ya fui a la misa, ya cumplí con la misa. La misa del diablo, el Señor lo reprenda. Tenemos que ubicarnos en el propósito del Señor. Hay que conocer la palabra de Dios. Hay que conocer el llamado que Dios nos ha hecho. No sea del montón. Busque de Dios, procure honrar a Dios con su vida, con lo que Dios le ha dado. Mire, Dios lo ha bendecido. Y como yo lo decíamos el miércoles en el estudio bíblico, no sabemos a veces lo que tenemos. Dios nos ha bendecido tanto. Son tantas las bendiciones que Dios nos da que a veces no valoramos lo que tenemos en la mano. Y el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Cuando uno entonces tiene la palabra del Señor, tenemos a Dios de nuestro lado. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie contra nosotros. Dios está de nuestra parte. ¿Para qué? Para bendecirnos, para ayudarnos, para consolarnos en medio de nuestras pruebas, para darnos los recursos y los elementos que necesitamos para seguir adelante en la vida. La vida no es fácil y sin Cristo peor. La vida es dura, es difícil. Pero mire qué lindo es saber de que aún en medio de la dureza de la vida, Cristo camina a nuestro lado. Cristo nos lleva no solamente a nuestro lado. Está la figura esa donde entonces no solamente vemos las huellas del Señor y mis huellas caminando Cristo a mi lado, sino que de repente empezamos a ver unas solas huellas. ¿Y sabes por qué? Porque Cristo nos lleva en sus brazos. Aleluya. Y Él va delante de nosotros caminando, cargando nuestras necesidades, nuestras tristezas, llevando todo lo que Dios nos ha permitido en esta vida para que nosotros crezcamos y para que nosotros nos desarrollemos. Vamos a estar de pie en esta tarde y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a entender de este propósito por la cual Dios nos ha llamado y Dios nos ha dado a nosotros la bendición de haberle conocido. A veces no sabemos el privilegio que tenemos de haberle conocido. Si no hubiera sido por el Señor, ¿qué sería de nosotros? ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿En dónde, hasta dónde hubiéramos llegado nosotros sin Cristo? Si con Cristo a veces nos cuesta y cometemos errores porque somos humanos y fallamos. Pero qué lindo es que cuando fallamos podemos venir a Él y Él nos extiende sus brazos y Él nos ayuda y nos bendice y Él añade entonces el consuelo que necesitamos en momentos como esos. Vamos a orar en esta tarde y vamos a pedirle al Señor que su palabra nos ayude a mejorar nuestro caminar con el Señor, nuestra relación con Él. Jesús está dispuesto a hacer cualquier cosa por alcanzarnos, por transformarnos, por bendecirnos. ¿Estaremos nosotros dispuestos a esa transformación? Y ahí está la pregunta para cada uno de nosotros. Señor, yo te doy gracias en esta hora. Gracias por tu palabra, porque tu palabra nunca regresa a ti vacía. Gracias porque de un testimonio como este, Señor, reflejado en tu palabra, nosotros podemos aprender
de la manera que tú quieres que nosotros caminemos. Gracias, Señor, porque nuestros corazones se doblegan delante de ti. Y lo que más anhelamos y lo que más deseamos es obedecerte, es parecernos cada día más a ti, Señor, es poder hacer tu voluntad. Lávanos en tu sangre preciosa. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Danos, Señor, los recursos, el discernimiento. Danos, Señor, los elementos que necesitamos para nosotros levantarnos y para nosotros enmendar cualquier cosa, Señor, que nos esté haciendo tropezar en el camino tuyo. Gracias te damos, Señor, en esta tarde, porque estamos dispuestos para ti, Señor. Bendíceme, Señor. Bendice nuestras vidas. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a poder buscar tu rostro. Ayúdame, Señor, a poder esforzarme, Señor, para ser cada día mejor delante de ti. Solo no puedo, Señor, necesito de tu ayuda. Y gracias porque tú estás dispuesto a hacerlo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. En esta tarde Dios te llama. Dios te llama a un compromiso serio, a una determinación ahí en tu corazón, en tu vida. La salvación es personal. La relación con el Señor es personal. Podemos orar colectivamente. Podemos tener actividades compartidas. Pero recuerda tu intimidad con el Señor, tu comunión con el Señor, tu santidad delante del Señor, tu integridad delante de Dios. No la descuides. Revisa dónde estás parado delante del Señor. Y el Señor añada, y el Señor va a añadir lo que tú necesitas hoy. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. Gracias por tu palabra. Y gracias por tu bendición, Señor. Y gracias cuando podemos cumplir una vez más, Señor, a través de este servicio. Gracias por este hermoso servicio que hemos tenido. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias por tu presencia, Señor. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a seguir adelante. Danos la fuerza que necesitamos para comenzar una nueva semana, Señor. Pero una semana, Señor, donde la vivamos para ti. Donde podamos, Señor, enderezar lo torcido. Donde podamos detenernos, Señor, en las cosas que no son convenientes para nosotros y rechazarlas de nuestra vida. Gracias, Señor. Danos tu bendición hoy. Llévanos con tu paz a nuestros lugares, Señor. Y permite, oh Dios, que podamos estar nuevamente el miércoles aquí, Señor, dispuestos para ti en el estudio de la palabra tuya, Señor, y en la oración. Gracias te damos una vez más. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Dios me lo